Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias nuevamente por estar acá, por atender el llamado que les hemos hecho como CCR y como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Yo tengo el gusto de saludar a todas las regiones que están presentes. Permítanme que esto se me está fallando. Y voy a comenzar con la región 1, que por lo que veo vienen de Nueva Trinidad. ¿Dónde está la gente de Nueva Trinidad? Muchas gracias. Todo el municipio de Nueva Trinidad, ¿verdad? Incluyendo Carasquel, Bajío, Los Pozos y todas las demás comunidades. Está la región 2, que es San José Las Flores, San Isidro, Guarjila, San Antonio de los Ranchos. Aquí están presentes, ¿verdad? ¿Dónde están? Muy bien, gracias por estar acá. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. También la región 3, Las Vueltas, el Cantón Las Minas. Así es de que muchas gracias. Y la región 4, que es, ¿ya saben quién es la región 4? San Francisco Morazán y Tejutla, ¿verdad? Gracias por estar acá. Sabemos que madrugaron. Aquí al Señor mi respeto, muchas gracias por participar y a todos y todas. Y la región 6, ahí están, también de Cancasque, de Concepción. Bienvenidas mujeres, sabemos que son pilas, ¿verdad?, para participar. Agradecerles de corazón porque sé que tienen muchos compromisos, tienen muchas actividades familiares y otras y han apartado el tiempo para acompañarnos hoy. Decirles que el objetivo de este foro es darnos a conocer, es socializarnos una investigación que han hecho sobre extractivismo en El Salvador, ¿verdad? Y también, como muchos saben, el extractivismo no solo estuvimos amenazados y hay minería en El Salvador, sino en otros países de Centroamérica. Así es de que tenemos que cada día estar más informados sobre qué trae el extractivismo. Y también decirles que tenemos con nosotros a un compañero, él dice que no le digamos don, él es economista, ha trabajado mucho tiempo en CEICOM, ¿verdad? Estuvo siendo parte también de la mesa frente a la minería metálica por mucho tiempo y ha sido también uno de las personas que han hecho posible conocer esta investigación, darnos a conocer esta investigación y hacerla también, ¿verdad? Él va a dar a conocer el equipo que ha estado con él haciendo este trabajo muy bueno, con mucha información recolectada, y hoy nos lo va a dar a conocer a todos y a todas. También aquí tenemos a Margarita Díaz. Ella dice que ahorita solo viene como periodista, pero es la facilitadora que tenemos en la mesa frente a la minería metálica. Así es de que un fuerte aplauso para todas y para todos ustedes. Y no sé si se me queda algo más, pero yo ahorita le voy a dar el micrófono al señor aquí, Edgardo Mira, que él se va a presentar y nos va a dar a conocer lo que trae para nosotros. Que estén acá y que nos den la oportunidad de compartirles a ustedes el resultado de un esfuerzo, por supuesto dirigido por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, encaminado a profundizar nuestro conocimiento sobre el extractivismo, que es lo que vamos a ver, y todo lo que se deriva pues de este concepto que se llama extractivismo. Este trabajo fue realizado por la compañera doctora Dina Lario de López, creo que muy conocida entre nosotros, ha hecho grandes aportes de estudios sobre la minería, pero también sobre otros temas de interés para el país. Y en este caso,
ella va a abordar, como fue establecido, es el tema del torio, que es un asunto que de mucha importancia pues, y de actualidad para nosotros. Luego el compañero Saúl Antonio Baños, que se enfocó pues a abordar el tema sobre la minería metálica, su actualidad y su perspectiva, que también nos parece que es un asunto que las comunidades deberían de atender muy oportunamente, dado pues ese ambiente, ese interés, ¿verdad?, que existe de revertir pues la ley de prohibición de la minería metálica. Y bueno, su servidor, Edgardo Mira, que para efectos pues del estudio desarrollé algunos conceptos relacionados al extractivismo y un poco sobre el desarrollo teórico que ha habido con eso, aunque en esta oportunidad pues obviamente no voy a desarrollar pues todo el tema como se quisiera. El surgimiento del extractivismo está asociado pues a los bienes naturales que están relacionados con la tierra y con el suelo y con el subsuelo, y que en ese desarrollo económico histórico han sido vistos por el capital como recursos para poder obtener más recursos, es decir, para obtener más ganancia. En ese sentido, el debate, pues, ¿verdad?, es que estos miran a la naturaleza como una proveedora, pues, de recursos que son puestos precisamente en una condición de mercancía para poder obtener una mayor ganancia. Esa es la lógica que subyace hoy en el concepto del extractivismo. Ahora, por supuesto que este punto del extractivismo en concreto se trata pues de una práctica que ha sido utilizada o realizada durante prácticamente la historia de la humanidad, a excepción de lo que se llamó el concepto primitivo, pues, de la comunidad primitiva, pero siempre pensada para poder obtener mayores recursos, más ganancias en el mercado. Por eso es que hoy podemos decir, pues, de que el extractivismo es parte de la acumulación del capital. Y en tanto parte de la acumulación del capital, ha venido configurando dentro del sistema económico, da herramientas políticas, jurídicas, comerciales, etcétera, que permiten precisamente que los resultados del extractivismo se conviertan no solo en un factor económico como tal, sino que también como un factor político, un factor de poder en nuestros países. Y en ese sentido nosotros observamos en nuestro entorno, y lo vamos a ver después, cómo los sectores de poder económico están asociados a las principales actividades extractivistas que se desarrollan en el mundo, por supuesto también en nuestro país. Ahora bien, debo dar una definición que sí la hay sobre
lo que se llama extractivismo. Pero de forma ilustrativa, entonces nosotros podemos decir o podemos visualizar tres rasgos que nos permiten decir aquí estamos frente a una actividad extractivista. La primera es que estamos hablando de una explotación intensiva o a gran escala de recursos naturales, renovables o no renovables. Fíjense bien, estamos diciendo explotación intensiva de recursos naturales, renovables o no renovables. Esto es bien importante, porque normalmente cuando la gente escucha extractivismo, entonces la gente cree que solo se trata de extraer del subsuelo. Y no se trata solamente de eso, sino que se trata precisamente de una explotación intensiva a gran escala, que puede ser en el suelo y puede ser en el subsuelo. En el caso de El Salvador, la mayor parte de actividades extractivistas han estado relacionadas al suelo y son en concreto explotaciones agrícolas o agroindustriales. Segundo, fíjense bien, estos recursos que se obtienen son objeto de un grado de procesamiento nulo o mínimo. Esto está relacionado con lo tercero. Es decir, que estos recursos que se obtienen, que son procesados mínimamente, están pensados para ser colocados en el mercado internacional. Es decir, si cumple estos tres rasgos fundamentales, estamos hablando pues de extractivismo. Esto es útil saberlo, porque eso de entrada significa de que en El Salvador no todo lo que se hace que tiene que ver con el subsuelo o que tenga que ver con el suelo es extractivismo. Por ejemplo, la obtención de la arena. Esa no es una actividad extractiva, pero no es extractivismo. ¿Por qué? Porque la arena se utiliza principalmente para utilizarla en procesos de construcción, principalmente en nuestro país. No tiene ese carácter de ser un producto exportable. Entonces, condición fundamental es que está visto para la exportación. Y vamos a ver cabalmente cómo eso se ha desarrollado en la historia. Entonces, aquí podemos ver nosotros, en este cuadro, una idea de cómo entendemos la parte del extractivismo como una sustancia final, pues, de proceso. Fíjense bien, si el destino comercial es local, entonces el volumen e intensidad de la extracción es bajo cuando se trata de cultivos campesinos de alimentos para autoconsumo. O sea, hay una afectación, hay un impacto, pero es sumamente bajo, aunque esté relacionado al mercado local. Luego puede haber un impacto medio cuando hay tala de bosque, por ejemplo, para obtener leña. No tanto porque lo hace una familia, sino porque en algunas comunidades puede ser una actividad generalizada, aunque obviamente eso también ha cambiado en los últimos años. Y luego puede ser alto si se trata de una captura de agua o obtención de agua para riego o uso doméstico. Reitero, esto no hay que verlo en términos de familias, pues individualmente, sino que como colectivos sociales. Luego, si nosotros vemos que el destino comercial
nacional, por ejemplo, fibras vegetales para castería, techos, etcétera, tiene un impacto bajo, aunque se coloque a nivel nacional. La producción de frutas, verduras, sobre todo frutas como la piña, como el aguacate, que son intensivas en el consumo de agua, pueden tener una intensidad de extracción medio. La obtención de arena, gravas para la construcción, ya es significativamente alto. Ahora, cuando se trata de la exportación, fíjense bien, por ejemplo, unos productos que tienen un impacto bajo son los alimentos orgánicos. Unos medios puede ser, por ejemplo, lo que se produce para flores de invernadero, y ahí podemos identificar algunas actividades extractivistas, como por ejemplo los minerales, los hidrocarburos, los monocultivos de exportación. Ahora, ¿qué elemento se deduce de ese cuadro? De que la intensidad de la extracción en estos 4 elementos es superior, pues, que todo lo que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué implicaciones tienen esas? Desde luego tienen implicaciones socioambientales, que también vamos a abordar. Ahora, en el estudio abordamos un poco sobre el tema de la conflictividad socioambiental. Y entonces, esto tiene una explicación sencilla, pues, ¿verdad? Y es que frente a estos proyectos extractivistas, aquí se experimentó, por ejemplo, frente a la posibilidad de la minería metálica. Entonces la población sencillamente observa, deduce, entiende de que eso les va a afectar, pues, en sus condiciones de vida, en su territorio, en la reproducción de su vida y de la naturaleza. Es lógico, pues, que si ven que vienen unas maquinarias ahí que van a romper, la gente deduce, pues, de que eso va a traer complicaciones. Entonces, esto se agudiza cuando precisamente estas amenazas derivadas del extractivismo tienen que ver con el agua y la tierra. Porque además, normalmente los proyectos extractivistas generan despojos o desalojos. Esto incluso se vio con crudeza, digamos, en los primeros años después de la colonia. Entonces, frente a esa realidad, surge un sentido, pues, de sobrevivencia de las comunidades, de las familias, etcétera. Y no solo se alerta, sino que se posiciona y decide defender su territorio. Esa es la esencia del conflicto socioambiental, es decir, unos que quieren afectar a la comunidad y otros que deciden, pues, defender sus condiciones de vida y de reproducción. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces, ¿verdad?, nuestro espíritu de sobrevivencia, nuestro espíritu de defensa de los bienes naturales, de nuestras condiciones de vida, se lee por parte del capital como que nosotros no estamos en contra de todo. Como que lo que viene nos va a generar mejores condiciones de vida. Y la experiencia, pues, estudiada, documentada, demuestra, pues, que no es así exactamente. En ese sentido,
Digamos que el conflicto socioambiental, el concepto de conflicto socioambiental, entonces debe relacionarse primero a los usos de los bienes naturales y la propiedad de los mismos. O sea, esto es la piedra angular de lo que dije anteriormente. Es decir, nosotros vemos esto como un generador de vida, los otros lo ven como una mercancía. Nosotros lo vemos como un elemento necesario para comer, para beber, los otros lo ven como un objeto el cual puede y debe de venderse para generarse más ingresos. Pero además, el punto es, ¿quién es el dueño de los bienes? Aquellos se apropian, nosotros los hemos poseído históricamente. Entonces, ahí hay un trasfondo de naturaleza social, económica y política, ¿verdad?, que determina, pues, en todo caso, la relación de las comunidades con aquellos que quieren apropiarse, pues, de los bienes de las comunidades. Y por otro lado, esto es fundamental, es qué impactos, pues, ¿verdad?, se generan en el ambiente natural y que trae consecuencias, pues, en las condiciones de vida de las comunidades. Esto es así porque, ya lo dije y lo repito y lo voy a estar repitiendo, este tipo de proyectos, pues, siempre genera impactos socioambientales negativos para la familia, para las comunidades, etc. Entonces, teniendo en cuenta eso, también acá debemos de hablar sobre 3 rasgos que contribuyen a identificar el conflicto socioambiental. Lo primero, son procesos extractivos que afectan al medio ambiente, la vida de la gente y la naturaleza. Es una condición. O sea, eso inmediatamente nosotros lo determinamos, lo observamos y lo determinamos. Segundo, esto es importante para nosotros y nosotras. El conflicto es un proceso complejo y nosotros lo hemos experimentado. Por ejemplo, el conflicto en contra de la minería metálica duró por lo menos 12 años. ¿Listo? Desde que se dio la primera manifestación de resistencia hasta que se aprobó la ley. O sea, largo el proceso. Pero hay otros procesos que pueden ser más cortos u otros que pueden ser más largos. No tienen, pues, como vamos a ver en el tercer caso, temporalidad. Entonces, ¿qué es importante registrar acá? De que el conflicto o en el conflicto aparecen elementos políticos, económicos, ambientales, sociales y jurídicos. Eso es así. Siempre que hay una acción de defensa de la comunidad, por ejemplo, sobre un bien, frente a alguien que lo quiere, aparecen los intereses políticos, los económicos, ¿verdad? Las implicaciones ambientales, sociales, los abogados, etcétera, las leyes, etcétera, etcétera. Siempre aparece pues ese elemento. Ahora, ¿qué sucede? De que en ese contexto, en ese marco, con esos componentes, es que se define la resolución, la salida al conflicto o la solución al conflicto. Es decir, por ejemplo, ¿qué actores políticos están en la jugada?
qué actores económicos, qué actores o qué autoridades ambientales o actores ambientales hay, etcétera. Todo eso tiene que ser objeto de análisis nuestro para enfrentar ese conflicto, porque el conflicto puede resolverse a favor del capital o a favor de las comunidades. En nuestros países, teniendo en cuenta la historia reciente, generalmente se resuelven a favor del capital, porque son los que tienen el acceso a la institucionalidad del Estado, etcétera. Pero también hemos tenido resoluciones a favor de las comunidades, a pequeña escala, pero también a escalas superiores. Eso lo podemos también visualizar en la historia de nuestro país. Y tercero, como ya lo dije, el conflicto puede ser de corta o larga o mediana duración o larga duración de conflicto. Y cuando hablo de correlación de fuerzas, también es un proceso de ganar voluntades para nuestra lucha, para la lucha en favor de nuestros intereses. Uno de los elementos claves de esta investigación, a partir de la orientación de la mesa, consistió en identificar lo que nosotros llamamos tipos de extractivismos en El Salvador. Esto tiene una importancia grande porque para la mesa y para las comunidades significa pues identificar frente a qué estamos y frente a quiénes estamos. Habida cuenta de que nuestra actividad fundamental está relacionada a la defensa pues del territorio y todo lo que eso implica para nosotros y nosotras. Entonces, como recordarán, yo planteé de que las actividades extractivistas no son única y exclusivamente parte de un sistema económico determinado. Y en el caso de El Salvador, un ejemplo de ello es el cultivo del añil, que casa cabalmente con el concepto de extractivismo. O sea, en primer lugar, debo decir de que el cultivo del añil, su gran apogeo, pues su principal producto de exportación fue allá por los siglos XVII, siglo XVIII, durante la colonia y en lo que llamamos capitalismo temprano en El Salvador. El añil fue cultivado en El Salvador y en la región centroamericana precisamente para cubrir una demanda externa, principalmente de los países europeos, en tanto que el añil, como ustedes saben, es un tipo de colorante natural, ¿verdad?, que era utilizado pues precisamente para colorear, para decirlo de una manera, las diferentes prendas, principalmente de vestir. Ahora bien, el cultivo del añil se desarrolló principalmente en los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente, San Miguel y parte de la Unión. Es decir, estos departamentos fueron reconocidos como departamentos añileros. Y reitero, ¿verdad?, en aquel momento era quizás
sino el único, el principal producto de exportación. Bueno, en segundo lugar, el cultivo del algodón. Algunos de los que están acá, o la mayoría, recordarán que El Salvador fue uno de los principales productores de algodón en Centroamérica. Y se sabe, pues, que llegó a El Salvador allá por los años 60 del siglo pasado. Del siglo antepasado, perdón, del siglo XIX. Pero fue hasta en los años 60 y finales de los 70 cuando el algodón alcanzó, pues, su mayor esplendor, para decirlo de una manera, en el país. Incluso se llegó a cultivar hasta 143,000 manzanas en el año 78, que es cuando comenzó también el declive de la producción del algodón. 143,000 manzanas es más de 20,000 manzanas de lo que se produce hoy, por ejemplo, caña de azúcar, y mucho menos de lo que se produce actualmente de maíz y de frijol. Ahora, un tercer producto o cultivo es el cultivo del café. También es una actividad extractivista. La introducción del café se remonta igual a mediados del siglo XIX, pero el cultivo del café tiene una particularidad en el sentido de que fue bastante dolorosa para la población en aquel entonces de El Salvador. Es decir, paradójicamente, en términos oficiales y en algunos círculos económicos, el café se visualiza como un cultivo que construyó, digamos, lo que es El Salvador actual. Bueno, llegó un momento en que el café fue prácticamente el determinante de toda la actividad económica, política y social del país. Es decir, El Salvador era el Salvador cafetero, pues, o cafetalero. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, en primer lugar, fue en función del café que se desarrolló la principal y más grande expropiación de tierras agrícolas de las comunidades conocidas como ejidales, sobre todo comunidades campesinas. Es decir, la propiedad colectiva que era aceptada en la colonia y se mantuvo durante algunos años dentro del capitalismo temprano en El Salvador, fueron expropiadas. Fueron distribuidas ¿a quiénes? A los españoles, criollos y otros inmigrantes que posteriormente son los que configuraron lo que hoy se conoce como la oligarquía cafetalera. Todos sabemos que el principal impulsor de estas reformas, que se les llamaron reformas liberales, fue precisamente Gerardo Barrios, el general Gerardo Barrios. Entonces, resulta de que efectivamente el café fue el producto que predominó también en todo el país, principalmente en las zonas medias altas del país. Y hoy es posible reconocer algunos departamentos, municipios que tienen precisamente como principal producto el café, ¿verdad? Aunque desde luego también hay que decirlo, ha perdido presencia a nivel nacional y aunque sigue siendo junto con la caña de azúcar
el principal producto de exportación agrícola. Luego tenemos la caña de azúcar. Vaya, sobre la caña de azúcar se han hecho incluso estudios bien especiales, específicos. Y por cierto, vale la pena estudiarlo, por lo que es y significa actualmente. Acá, aunque el estudio está bastante pormenorizado, lo que entendemos sobre la caña de azúcar, se le acabó la batería. Bueno, pero no sé si me escuchan. Hola, hola. No, si es que yo creo que la batería ya no sirve. Ah. Hola, pues sí. Aquí lo voy a agarrar mejor para que no. Bueno, vaya, la caña de azúcar primero se concibe como un monocultivo, es decir, solo se puede producir pues caña de azúcar donde se produce. Segundo, hay que decirle que de la caña de azúcar se derivan principalmente dos productos, el azúcar y la melaza. Y luego, la producción está destinada a cubrir la demanda nacional y la otra parte se destina a la exportación. Aquí debo decir de que la caña de azúcar es una actividad agrícola absolutamente protegida por el Estado, a favor de los cañeros. Por ejemplo, el mercado nacional es cubierto única y exclusivamente por los cañeros de El Salvador. Es decir, aquí no entra ni un gramo de azúcar de otro país. Eso está establecido por ley. Está comprometido el Estado a que el país solo se puede vender azúcar producida en El Salvador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿perdón? Se cumple absolutamente. En segundo lugar, los precios. Les voy a dar este dato ilustrativo porque no me acuerdo exactamente, pero por ejemplo, ustedes compran el azúcar más o menos a 40 centavos, ¿verdad? 45 la libra, ¿cierto? ¿O cómo la compran? ¿Ah? ¿60? Ah, bueno. Cuando yo hice un estudio valía 45, o sea que, bueno, pero 40, 50 centavos. Eso lo compramos nosotros así, ¿verdad? Ahora, esa misma libra de azúcar se vende en el mercado que está regulado por los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, más o menos a 25 centavos la libra. Es decir, si nosotros la compramos a 45 centavos, estamos hablando de 20 centavos de diferencia por libra. Si ese azúcar, esa libra de azúcar, se vende en el mercado libre, es decir, que se pone a través de las bolsas, etcétera, esa misma libra de azúcar se puede vender a 15 centavos. Por ejemplo, los chinos, ellos por ejemplo, pueden comprar a ese precio, porque como no hay tratado de libre comercio aún, entonces el precio está determinado por esa relación, digamos, de compra y venta. ¿Qué significa eso? Que nosotros y nosotras, las salvadoreñas, subsidiamos el consumo del azúcar en esos países. O sea, nosotros pagamos 20, 40 centavos más que lo que pagan los consumidores de otros países. Eso también está establecido
de acuerdo en este concepto, pues, de una actividad que está, en la que está comprometido el Estado. Incluso hay una ley especial sobre la caña de azúcar. Y tercero, por ejemplo, con respecto a esto que estoy hablando, es que hay un acuerdo entre los ingenios o entre los cañeros. Cuando yo digo cañeros me refiero a los dueños, no a los que producen a los dueños y dueñas, cabal. Por ejemplo, ustedes no crean de que el ingenio de Centralizalco anda viendo a quién le vende y compitiendo con los otros. No, ellos ya tienen distribuido el mercado. Es decir, unos le venden a X empresas, estos le venden a X empresas, estos en los supermercados, etc. Si ustedes se fijan, en El Salvador solo hay una marca de azúcar que se vende en los supermercados. Es la marca de los cañeros. No hay 10 marcas o 5, no, es solo una. Ellos tienen el control de todo eso. Entonces, como planteo yo allí, ¿verdad? El Estado, pues, es el que le otorga las garantías a los cañeros en el monopolio de la comercialización a nivel nacional y le garantiza, pues, la sostenibilidad comercial y financiera en el mercado internacional. Entonces, de todo lo que producen acá en los cañeros, más o menos el 40 y el 45% es para cubrir la demanda y el resto va hacia afuera. O sea, esta industria tiene una gran importancia para nuestro país. Luego, yo aquí quiero dejar planteado lo siguiente. El tema de las implicaciones socioambientales del azúcar son bastante parecidas, guardando las diferencias en términos de cantidad y calidad respecto a las consecuencias del añil, porque en aquel momento los agroquímicos no eran usados tan extensivamente como son hoy. Pero ya el cultivo del algodón fue un consumidor terrible de agroquímicos, cuyas consecuencias todavía las estamos viendo, por ejemplo, en la zona de Jiquiliste. Pero la caña de azúcar es peor que el algodón. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta de que las afectaciones socioambientales de la caña de azúcar son durante todo el proceso productivo, hasta que se produce la melaza y el azúcar. Desde que se empieza a preparar la tierra, porque la preparación de la tierra es con agrotóxicos. Claro, esto también sucede en otros cultivos, por ejemplo el maíz, etcétera, pero probablemente las cantidades son significativamente diferentes. Entonces, el proceso de cultivo de la caña de azúcar, bueno, ha significado cambios en los usos de suelo. ¿Qué significa eso? Que suelos que estaban destinados para un tipo de cultivo o para otras actividades han sido sustituidos por la caña de azúcar. Bueno, eso implicó incluso deforestaciones de zonas boscosas, incluso de bosques salados, por ejemplo en la zona occidental, en Aguachapán. Es decir, manglares que fueron eliminados para cultivar caña de azúcar. Luego, también ha habido sustitución de otros cultivos, como por ejemplo el café de solo, es decir, el café que no requiere de bajío.
Pero ¿qué ha significado el cultivo de la caña de azúcar? Contaminación del agua, aire y suelos, que impacta pues en las condiciones de vida. Eso está documentado. Y hay un problema estructural ya en nuestro país asociado al tema de la salud. O sea, la prevalencia, por ejemplo, de las enfermedades renales es altísimo en el país. Lo que pasa es que no se reconoce. Y no solo es extendido, sino que también con grandes consecuencias para la gente. Es decir, hoy vemos niños, niñas, jóvenes, adultos, y más que adultos, graves, muy enfermos de enfermedades renales. Y todo apunta a que esto está asociado precisamente al uso extensivo de los agroquímicos. Y la caña de azúcar, particularmente por lo extensivo, pues, que es su uso. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de la caña de azúcar como o más bien los del capital, pues, que plantean de que la caña de azúcar es un producto importante, que genera empleo, ingresos para el país, etcétera, lo cual no es muy cierto, está documentado, pero la parte socioambiental es la que menos habla y es la que tiene más consecuencias, y lo voy a decir de esta manera, incluso económicas para el país, porque los recursos que se destinan para la atención a las personas afectadas por el tema de la caña de azúcar son altísimos. Entonces, por ejemplo, la zona del Paisnal Aguilares es una zona que incluso la prevalencia de enfermedades renales es superior a la que tenemos, por ejemplo, en la zona de Jiquilisco, muy superior a la que tenemos en San Luis Talpa. Pero eso no se dice mucho. Y los que han querido decir han sido coartados en su esfuerzo, pues, por estudiar y demostrar el problema de la insuficiencia renal, y sobre todo crónica, pues, en el país. Entonces, es decir, el análisis nosotros lo hacemos, visualizamos lo que significa económicamente, pero también tratamos de analizar cuáles son las consecuencias y las implicaciones socioambientales, pues, derivadas, por ejemplo, del cultivo de la caña de azúcar por su actualidad. En su momento, el algodón, ¿verdad? Que también tuvo, y como ya lo dije, todavía podemos encontrar secuelas, pues, de las afectaciones que provocó el cultivo del algodón. Bueno, estos son algunos tipos que nosotros estudiamos. Por ejemplo, la pesca industrial hace parte de este concepto de extractivismo. Y la minería metálica, que tiene su antecedente, sobre todo en el siglo XIX, del siglo XX, pero que estamos en un momento especial debido precisamente a la aprobación de la ley que la prohíbe. Pero la minería metálica también hace parte del tipo de extractivismo que en nuestro país se ha experimentado en los últimos 2 siglos. Bueno, voy a parar acá la primera parte y luego para darles la palabra a ustedes si tienen preguntas, comentarios o informaciones complementarias que nos puedan regalar para entender mejor, pues, el tema que estamos abordando. Así es que tienen la palabra. Si necesitan el micrófono. Vamos a escuchar un poquito. Préstame. Buenos días, una pequeña consulta. ¿Cuál debe ser el papel que deben de jugar
las comunidades ante todo ese tipo de extractivismo y riesgos para la vida humana? Buenos días, compañeros y compañeras. Bueno, miren, realmente sobre lo que se ha tratado ahorita, hasta ahorita, en este momento, es un problema también de tipo existencial del ser humano. Como todos ustedes saben, todo nace, se reproduce, crece, se reproduce y muere. Nuestro sistema solar también va a ser lo mismo. Ese sol que están mirando todos los días se va a secar. ¿Y qué va a pasar con el ser humano? Pues simple y sencillamente tenemos que trasladarnos de este planeta, de esta hermosa tierra en la que estamos. Entonces hay que ver de qué forma lo vamos a hacer. Y eso también no lo estudiamos, no lo vemos, y además los poderosos de este planeta, 200 familias, son las que en un momento dado determinan qué se hace o no se hace. La otra cuestión del extractivismo, ¿verdad?, está en función de que qué método, porque ahí de todas maneras tenemos nosotros que extraer, ya sea cultivando, ya sea minerales, carbono, esto que se necesita para el desarrollo de la ciencia. Entonces el problema fundamental, ¿verdad?, es que no hay y que no tenemos nosotros una organización tal para poder hacer una explotación racional del planeta. Porque nosotros necesitamos avanzar en la ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que trasladarnos de este planeta en 2000, 3000 años. Aquí, miren. Entonces necesitamos avanzar a pasos agigantados para trasladarnos a otro lugar. O sea, los que estén vivos de aquella época, porque son nuestros genes, es nuestro genoma. E igualmente convivimos con otros genomas. Ahorita acabamos de fumigar aquí porque los zancudos nos están haciendo daño, y así es como se protege el ser humano a través de la ciencia. Que sea racional o no sea racional, a mí no me parece mucho tanto humo, porque también somos afectados. Entonces ahí es a donde también tenemos nosotros que ver eso. Pero hay una palabra fundamental ahí, en esto, que se llama ambición. La ambición de unas cuantas familias de este planeta que quieren tenernos a todos y cada uno de nosotros dominados a 800,000 millones de habitantes. Entonces, ese es también otro tema, el tema de el modelo económico, político y social en que estamos viviendo, y cultural sobre todo. Por ejemplo, en el tema del azúcar, nada más se ha dicho sobre los agroquímicos, pero ¿qué ocasiona el azúcar? Diabetes y cáncer, la propia azúcar, nada más de comerla. Y el cáncer se alimenta de este azúcar que nos están vendiendo y que comemos todos los días. Yo tengo ya casi 10 años de no comer una cucharadita de azúcar, y aquí estoy. Es que no es esencial. El azúcar no es esencial, el café no es esencial, porque también produce toda una serie de cosas. Entonces,
ahí es a donde entra el sistema económico, político y social explotador que es el capitalismo. Que otros países socialistas o comunistas estén extrayendo, pero lo extraen, por ejemplo, China. China todos los años saca casi 50 o 60 millones de personas de la pobreza. Y Estados Unidos, ¿cuántos millones saca de la pobreza? Ahí los vemos abajo de los puentes, ahí en Estados Unidos, ¿verdad? No saca nada, lo único que saca de todos y cada uno de nosotros es nuestro sudor, el trabajo, para que ellos sigan siendo imperio. Entonces ahí aportándole un poco a esto, ¿verdad? Es de que nosotros, aparte de luchar en contra del extractivismo irracional, óiganse bien, hay que ponerle un apellido, un extractivismo irracional, porque ya se habló sobre los cultivos que necesitamos para comer, esto, lo otro, toda una serie de cuestiones que lo tenemos que hacer fundamentalmente. Y proteger nuestro medio ambiente, yo les digo, es una parte de organización nuestra, compañeros. Si ahorita hemos parado el extractivismo metálico, ¿verdad? Hay que organizarnos ¿para qué? Organizarnos para cultivar, organizarnos para hacer la extracción adecuada a cada uno de nuestros cultivos, organizarnos para guardar nuestros cultivos y organizarnos para la comercialización y organizarnos para la cuestión de los consumidores. 5 cosas fundamentales. Entonces, ahí el extractivismo es el tema fundamental que estamos tocando, pero hay que ver los métodos que se están utilizando. Miren, en Cuba les voy a poner el caso. Cada que pasa un huracán y hace pedazos, pero no tiene un muerto. Aquí pasa una tormenta como la de la semana antepasada, 19 muertos de un solo, y al gobierno le vale gorro. Entonces es cuestión de organización y ver cómo vamos a extraer de aquí, de nuestras tierras, el método adecuado para convivir con esto. No es de decir, no a esto, no al otro, sino la mejor forma de hacerlo, porque como ya les dije, la ciencia dice eso, que tenemos nosotros que trasladarnos de este planeta y tenemos que tener una ciencia súper eficaz para poderlo hacer. Gracias. Discúlpeme, pero yo quiero dar, no es más que todo reconocer en este momento, yo cuando me dijeron que a lo que venía, bueno, algo se va, pero por ejemplo, yo quiero felicitar al equipo que ha hecho este estudio. Yo quiero decirles que realmente esto es importante. Desgraciadamente viene bastante tiempo con toda la problemática que tenemos ya en día. Muchos opinan que hoy estamos más mejor que antes. Yo les digo, no se equivoquen. Antes no se llegó a mencionar mucho el cáncer, muchas enfermedades, la diabetes, muy poco se veía mencionar, casi no se veía. Entonces, yo quiero llevarlos, por ejemplo, a lo antepasado. Nosotros antes, yo tengo 76 años, ya estoy viejo. En 2001, 2002 hicimos la lucha para detener la minería metálica, sin saber nada, inocentemente, pero la lucha la hicimos y ganamos la batalla porque al final se aprobó una ley contra la minería metálica. Pero yo quiero decir una cosa, con respecto a la caña de azúcar, lo que el compañero nos ha planteado, esa es la realidad. El algodón es producto de la insuficiencia renal. La caña de azúcar, lo mismo. Porque los cañales los humigan con gas de veneno, los tiran por aviones. Entonces, yo recuerdo que mi mamá,
cuando yo era chiquito, como de unos 6 años, no conocíamos el azúcar, no lo conocíamos. ¿Y qué nosotros, con qué endulzábamos el café? Con dulce de panela. Y a las mujeres embarazadas en dieta les dábamos azúcar de pilón, producto también de la panela de azúcar, de la panela siempre de caña, se hace de caña siempre, pero se hace de manera artesanal, ambiental también, ¿va? Se puede decirlo, porque los cañales se cultivaban a puro machete, a puro pulmón, ¿va? Y aquí se utilizan las grandes maquinarias y además de eso los aviones que tienen el veneno, ¿va? Entonces yo quiero decirles de que en el tiempo antes no se veían tantas enfermedades. Ahora el cáncer, la diabetes, yo soy diabético, pues, por comer tanta azúcar, como es rico, ¿va? Pero yo pienso de que realmente el extractivismo está en todos los rubros que el país promueve. Y todo tiene un objetivo. Y el objetivo que tiene es hacer más ricos unos pocos y más pobres a la gran mayoría. Eso quería plantear yo. Muchas gracias. Así, bueno. Así. Mucho gusto. Con respecto a lo primero, al final tenemos una serie de recomendaciones, entonces ahí va a aparecer lo de las comunidades, que también lo planteaba Francisco. Yo solo quiero plantear esto, ¿verdad? De que las causas de las afectaciones económicas y socioambientales están bien documentadas en el estudio. Por ejemplo, sobre la caña de azúcar, ahí hacemos toda una revisión exhaustiva, económica, del proceso productivo, etcétera, de tal manera de que el que lo lea va a quedar, digamos, bastante bien informado sobre lo que es la caña de azúcar. Aquí por el tiempo tenemos que solo decir un par de cositas, pues. Igual lo del añil, también hay información económica, socioambiental, sobre todo lo que estamos aquí presentando. Ojalá que la mesa pueda compartirle con ustedes el documento. Sobre la minería metálica, igual un pasón así. La minería metálica en El Salvador, como ustedes sabrán, y creo que lo dije en la parte anterior, ya estaba presente desde el siglo XIX, el siglo XX, ¿verdad? Igual tenemos conocimiento de minas emblemáticas, como por ejemplo la de San Sebastián, que está allí. Hoy es una cuna para la minería artesanal, siguen explotando, en contra de la ley, por cierto. La mina El Dorado, acá en Cabañas, que tuvo un momento de auge. El Divisadero también allá por Morazán, en Metapán. En fin, hubieron, digamos, diferentes explotaciones mineras que, si bien es cierto, dentro del marco global no eran importantes, pero para el país sí tenían una importancia económica, aunque hay que decir de que la minería en algunos momentos de esa historia también no fue parte sustancial, pues, de los proyectos económicos de las grandes empresas. En el caso de Centroamérica y El Salvador en particular, este proceso lo empezamos a experimentar allá por los años 2000, como aquí se ha dicho, ¿verdad? Cuando ya aparecieron las empresas transnacionales a querer, pues, desarrollar la explotación minera, vinieron a Chalate, Cabañas, querían retomar lo de San Sebastián, etc. Ahora, la principal razón de ese
de ese esfuerzo tuvo asociado a los precios del oro, que tuvieron un incremento sustancial y, por tanto, ¿verdad? Aquellos depósitos de oro y plata en nuestros países se volvieron explotables y se consideraban rentables. Eso explica por qué de pronto experimentamos en nuestros países esas grandes expediciones de estas empresas transnacionales para quererse hacer de nuestros recursos. No voy a explicar el proceso ni las consecuencias ambientales de la minería. Creo que eso acá se ha estudiado bastante, porque Chalate era una de las zonas apetecidas por estas empresas transnacionales, y estoy consciente que las organizaciones de acá hicieron una gran labor. Bueno, hay liderazgos reconocidos, que se les reconoce, mejor dicho, el aporte que hicieron en la lucha contra la minería metálica. Quiero decirles de que esa cuestión nosotros entonces la abordamos desde el punto de vista histórico, pero en el momento actual, ¿verdad?, lo queremos relacionar sobre todo a la aprobación de la ley que fue el 29 de marzo de 2017. Es decir, ese es un punto, marca lo que se llama un antes y un después en nuestra lucha. Vaya, el antes fue la gran organización y movilización de las comunidades, pero también fue un desarrollo de capacidades de diálogo, de interlocución, de entendimientos con los diferentes sectores del país, que configuró, pues, ¿verdad?, lo que decía en la primera parte, la correlación de fuerzas suficiente para poder aprobar esa ley de prohibición. Recuerden ustedes que esa ley fue unánime, es decir, votó Arena, el Frente, el PCN, todos los partidos políticos. Es decir, la capacidad de organización, de movilización, de interlocución, etcétera, reconociendo incluso la participación de la Iglesia Católica y de las iglesias en general, de las universidades, etcétera, hicieron posible, pues, de que esos partidos tomaran la decisión de aprobar la ley de prohibición. O sea, no fue un regalo, pues, de los partidos políticos o de los diputados, fue el resultado de la lucha de la gente, y sobre todo de las comunidades en Santa Ana, en Chalatenango, en Cabañas, en Morazán y La Unión, principalmente en la zona norte de nuestro país. Pero toda la población en general, ustedes recordarán de que hubieron encuestas en las que la población, hasta un 83% decía que no quería minería metálica. Eso fue resultado del trabajo, porque yo creo, por lo menos yo lo reconozco, de que antes del 2003, 2004 yo no sabía absolutamente nada de la minería metálica. Lo tuvimos que aprender en el camino y conocerlo para poder debatir y poder construir propuestas frente a los mineros. Entonces, es decir, la ley se aprueba, es resultado de la lucha y abre un nuevo momento que tiene varias componentes. El primer componente es de que evidentemente los sectores transnacionales mineros no han desistido de la idea de querer explotar nuestro país. Es decir, incluso pues la gente de Pacific Rim, hoy Oceana Gold, no se fueron del país, se mantuvieron ahí, pues, con la esperanza de que en algún momento
la ley iba a revertirse y por consiguiente iban a explotar. Están ahí y hay otras empresas mineras ahí y en otros lugares esperando el momento, pues, de reversión. Entonces, eso es en primer lugar. Es decir, la amenaza de la minería está latente, o sea, no desapareció. Nosotros quizás creímos de que ya estaba todo terminado, pero no fue así, ¿verdad? Hoy más que nunca nos queda claro de que hay intereses en función, pues, de la reversión. En segundo lugar, despuésito, en segundo lugar, yo creo de que en general las comunidades se han mantenido en pie de lucha en torno al tema de la minería, pero hay que reconocer de que en algunas zonas, en algunos lugares, ha habido cierta desmovilización. Esto lo planteo precisamente por lo que decía Francisco, es decir, los desafíos que tenemos como comunidades, como organizaciones, para enfrentar todo lo que está en relación al extractivismo y particularmente a la minería metálica. Tercero, yo creo de que no hay un suficiente trabajo a nivel internacional que le haya dado sostenibilidad, digamos, al esfuerzo que se hizo anteriormente para poder contar con el apoyo internacional en contra de la minería metálica. Ese fue un trabajo importante que incluso mucho de ese trabajo se desarrolló desde las comunidades, pero que lamentablemente, pues, ha decaído un poco y es importante retomarlo. Han habido algunas iniciativas, principalmente desde la mesa, que deben de mantenerse y deben de desarrollarse. Por ejemplo, la idea de profundizar en la elaboración de un reglamento que atienda la aplicación, la implementación de la ley en los términos que fue aprobado. Lo que hay es un reglamento que prácticamente no es nada, no aporta, no fortalece la operativización de la ley. Pero además, la mesa ha planteado la iniciativa de elevar a rango constitucional la prohibición de la ley, la prohibición de la minería metálica. No tengo en este momento idea de en qué estado se encuentra esa iniciativa, pero igual es importante que se retome, ¿verdad? Y que pueda ser promovida desde las comunidades para que avancemos en eso. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, hay que decir de que la minería como riesgo, pues, siempre genera afectaciones en las comunidades, en el tejido social, ¿verdad? Pérdida de modos de vida, eso está en riesgo. O por lo menos está amenazado, pues, por el momento actual. Por supuesto, la parte económica, socioambiental de la que hemos hablado, está latente también. Y lo más actual es en torno al tema de la minería o relacionado al tema de la minería, el asunto de la vulneración de los derechos humanos. ¿Verdad? Nosotros hemos asistido a hechos como la captura de los compañeros de Santa Marta. La única explicación que nosotros encontramos es que es para reprimir, pues, ¿verdad?, una voluntad de lucha de una organización y de una comunidad que, por supuesto,
ha estado presente en nuestras luchas, ¿verdad? Y además también tenemos el tema de la minería transfronteriza, que se caracteriza pues por generar una amenaza tanto a nuestro país como a los países vecinos, en el caso de Guatemala y de Honduras. En ese marco es que aparece la necesidad de ponerle mucha atención al asunto pues de la reversión. Yo creo de que necesitamos investigar mucho más, para identificar pues quiénes son los que están trabajando en función de la reversión, tanto desde la institucionalidad del Estado como desde el sector pues de capital, porque posiblemente no se trate solo de capital extranjero, sino que también algunas personas del país puedan estar en ese proceso. Eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta, pues, de que estamos asistiendo, y esto puede multiplicarse a un momento en la que el tema de los derechos humanos relacionados al extractivismo, no solo a la minería, sino al extractivismo, están bastante presentes pues en nuestra cotidianidad. Y para terminar, quiero referirme a algunas conclusiones rápido y algunas recomendaciones que nosotros consideramos importantes. Lo primero, lo que ya planteé, pues, que el extractivismo no es una actividad exclusiva de un modelo, de un sistema, se ha practicado y se va a estar practicando, ¿verdad? Y esto, en el caso de aquellos países donde las relaciones económicas están determinadas por la ganancia, pues esto estará en intereses del sector de capital, pues eso no hay vuelta de hoja. Luego, se ha constatado que las afectaciones socioambientales, sobre todo la afectación en las condiciones de vida de la población y la naturaleza, por el despojo de la tierra, la contaminación del agua y en general al medio ambiente. Es decir, como ya lo planteé, esto es para todos los tipos de extractivismo. Luego, esto que es importante, ¿verdad?, que hace parte quizás del modelo productivo agrícola hoy, ¿verdad?, el uso extensivo de agroquímicos y el agua, por supuesto, que ha generado pues esa situación de degradación de los suelos, la contaminación de los mismos y las aguas superficiales y subterráneas. Han provocado una situación preocupante en las condiciones de salud de la población, vinculada al consumo de agua contaminada y alimentos contaminados. Lo que aquí se decía pues de las enfermedades, eso tiene que ver con eso desde edad temprana, pues incluso desde antes de que nazcan los niños puede ser que ya vengan con problemas de salud por la contaminación. Esto es importante, la minería sigue siendo vista en el país como una palanca de desarrollo económico, entre comillas, porque eso no es desarrollo. Y luego hay que tomar en cuenta de que en el caso de El Salvador el tema de la deuda, la deuda pública es significativa. Entonces esos pueden ser elementos objetivos que inviten a las autoridades pues para la reversión de la ley. Y luego somos de la opinión de que el contexto de vulnerabilidad socioambiental de El Salvador es fundamental que en el país se implementen mecanismos efectivos en la legislación salvadoreña para la protección del medio ambiente y los bienes naturales, especialmente el agua. Bueno, esto de que el gobierno está en este rollo. Las amenazas de la minería transfronteriza, eso está
más que latente ahorita. Vale. ¿Cómo se llama? Somos de la opinión de que la reversión de la prohibición agravaría la situación socioambiental en el país. Y por lo tanto, la explotación de minería metálica en El Salvador no es recomendable. En ese sentido, ¿verdad? La Mesa Nacional frente a la Minería ha liderado y sigue liderando un proceso para evitar pues la reversión. Ese trabajo tiene que ser más masivo, más extendido a nivel de país, de tal manera pues de que cerremos la posibilidad de que eso se manifieste. Y por otro lado, ¿verdad? Se mantiene la idea de una propuesta que aporte a la regulación y el control de las actividades económicas en las zonas fronterizas para evitar pues la afectación de lo que se conoce como aguas transfronterizas, tomando en cuenta pues que El Salvador es un país prácticamente agua dependiente de Guatemala y Honduras. Yo creo que los chalatecos lo saben mejor que todos de dónde vienen sus principales aguas. Lo que planteaba la elevación a estatus constitucional del derecho humano al agua y la prohibición de la minería metálica siguen siendo unas demandas fundamentales en este momento. Y con eso pues terminaría mi presentación, ya un poco arrebatado, pero es por el tiempo que ya se nos alargó demasiado. Confío de que el documento les va a llegar, van a tener oportunidad de leerlo y documentarse, informarse sobre todo este proceso. Y por supuesto, si hubiese pues otra oportunidad para conversar sobre esto, de mi parte aquí siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Solo una pregunta. ¿Sí? Ah, la compañera, discúlpeme. Sí. Ya casi se me olvidó. Pero yo solo quería plantear que estas son las consecuencias concretas de lo que fue y es el Tratado de Libre Comercio. Que el Estado se suscribió a esas políticas económicas de intereses específicos de las grandes transnacionales. Entonces vinieron, exploraron, invirtieron, y entonces ¿qué pasó después? Que también pusieron una demanda contra el Estado que tenía que pagar toda esa inversión, y en los gobiernos del frente se pagó esa demanda económicamente para que ya no siguiera este proyecto de extractivismo de cualquier recurso, ¿verdad?, natural. Pero ahora nuevamente nos encontramos amenazados porque aprueban otra ley donde se puede expropiar a propietarios pequeños, donde están intereses específicos de los extractores de recursos del territorio. Entonces eso quería decir, o sea, estamos bastante cuesta arriba, ¿verdad? Porque parecía que habíamos triunfado, y sí, lo que se hizo fue como sostener. Ahora nuevamente nos vemos con la necesidad de pronunciarnos contra este sistema y ver qué se puede lograr para que no salgamos más jodidos de lo que ya estamos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Sí, ahorita voy a hacer un comentario general. ¿Alguien más? Bueno, vaya, mire, yo
con respecto a lo que planteaba el compañero, he tratado a lo largo de la presentación y sobre todo en la última parte, dejar establecido el rol que han jugado y siguen jugando las comunidades, por supuesto organizadas, con objetivos bien claros, ¿verdad? Propósitos bien claros, con liderazgos muy reconocidos y por supuesto con presencias organizativas que tienen una presencia local, pero que también tienen una presencia nacional. Yo considero de que el momento actual, teniendo bien claro la complejidad que hay, Francisco lo decía, pues sería muy absurdo plantear de que nuestro único frente de lucha es el extractivismo, ¿verdad? Porque hay otra serie de sucesos, de acciones que están sucediendo y que requieren pues una respuesta de las comunidades, reconociendo también de que en condiciones bien adversas, ¿verdad? Entonces, pero como aquí estamos hablando del extractivismo, yo creo de que es necesario, ¿verdad? Como lo voy a decir de esta manera, pero solo para ilustrar, ¿verdad? Es necesario que nos reactivemos, pues, ¿verdad? Que retomemos la acción, la capacidad de debate, de propuesta que tuvimos antes respecto al tema del extractivismo, tomando en cuenta de que nosotros no nos oponemos por oponernos, pues, ¿verdad? Sino porque tenemos un conocimiento sobre la problemática del país y le hemos construido respuestas a esa problemática. Por ejemplo, nosotros no estamos en contra de la caña de azúcar, por supuesto que no, pero estamos en contra de esa manera en cómo se produce, de esa manera en cómo se comercializa, porque los costos de eso los paga la gente, pues. Estamos en contra de eso. Por supuesto que hay formas productivas más amigables con el medio ambiente, que pueden generar un producto más saludable que los que se producen actualmente. Eso lo hemos planteado. Por ejemplo, acá yo he propuesto de que se retome aquella propuesta de ley para la regulación de los agroquímicos, que desgraciadamente fue observada por Funes, donde se eliminaban el uso, creo que de 52 agrotóxicos, que son prohibidos en otros lugares precisamente por los daños que se provocan. Aquí siguen vigentes. Entonces, es decir, hay una serie de aspectos sobre los cuales las comunidades pueden trabajar con propuestas, ¿verdad? Configurando y construyendo una correlación de fuerzas que es en función de toda la gente. Y en ese marco, yo creo de que hay que reconocer que en el país en general, pero por ejemplo en la zona de Chalatenango, hay un fuerte componente organizacional que debe de estar precisamente en función de estas cosas que estoy hablando. Es decir, las comunidades siguen siendo, para mí, la clave, pues, del éxito o del fracaso. Si las comunidades no hacen parte de la lucha, estamos condenados, porque los otros actuamos solos, pues, dispersos, sin ninguna coordinación, etcétera. En cambio, en las comunidades sí es posible construir fuerza política para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, por ahí pueden tomarlo en cuenta, discutirlo en sus comunidades, qué podemos hacer frente a toda esta
esto que hemos expuesto, que repito, hace parte de la política del gobierno. Lo que pasa es que no se propagandiza como otras. Bueno, imagínense ustedes una política adversa, por ejemplo, al tema agrícola, es que ni siquiera hay un ministro, pues, y el viceministro que está es una persona, un técnico, pues, en redes sociales. Entonces, esa es la política de ellos. Es decir, la política es no hacer nada por el tema agrícola. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que discutir en las comunidades. Bueno, terminamos acá mi parte.